Hola, buenas tardes à tout le monde. Bonsoir tout le monde. Et donc voilà, aujourd'hui c'est le finissage de cette très belle exposition jusqu'à la fin de temps avec Mercedes, Carmen et Karen, la commissaire. Donc aujourd'hui c'est un jour spécial. Ça a été 45 jours très chargés avec beaucoup d'activités, avec des ateliers de psychologie, des ateliers pour les enfants, une table ronde très intéressante mardi dernier avec Alma qui est là, avec Madame Camille Morino et Alicia Knox aussi qui est venue. Et je pense que c'est le genre d'exposition qui nous ont envie de montrer plus d'artistes femmes. Et j'espère que ce soit une des premières de plusieurs qui vont venir devant nous. Fue muy interesante la historia de la exposición porque realmente Carmen y Mercedes no se conocían, ¿no? El Instituto Cultural tuvo la iniciativa de reunir sus obras por las afinidades que tienen entre ellas y realmente es sorprendente que los vínculos que realmente se establecen entre ellos, ¿no? Por la manera en que manejan una reflexión sobre los arquetipos de la feminidad, sobre todo en las piezas que tienen que ver con esta parte de abajo, ¿no? Que tiene que ver en las piezas que están en la parte de abajo son piezas que tienen, digamos, más antiguas o que tienen una presencia en su trayectoria desde hace varios años, ¿no? Las de Carmen que están en esta sala y las de Mercedes que están en la sala de atrás. Y luego en el piso de arriba hay piezas más recientes que han realizado, que en el caso de Mercedes tienen que ver también con jerarquías sociales y de género, y en el caso de Carmen su pieza tiene más que ver con la memoria de un lugar en específico y cómo se penetra a través de capas de historia y a través de los objetos, ¿no? Invitaría a Carmen que habla un poco de tal vez de las piezas que están en esta sala y luego pasamos. Vamos a empezar por esta pieza. Esta pieza fue creada en 1997, tiene 21 años. El vestido tiene 100, cumple el 18 de julio, cumple 100 años. Pertenecía a mi bisabuela, se llamaba Carmen, me llamo como ella. Y 5 días antes de morir me lo regaló en una caja, todo aplastado y todo arrugado, y lo saqué y no sabía qué hacer con este vestido. Junto con su vestido también encontré y leí sus diarios, y cuando leí en sus diarios que muchas veces había sido muy infeliz casada, me dije, bueno, ¿por qué me regaló este vestido? Durante años lo tenía guardado y una vez salió la oportunidad de hacer un pequeño libro. Y bueno, hice como dice Karen, nunca le había puesto palabra, pero hice un performance privado utilizando las fotografías, bueno, utilizando el vestido, y una amiga me fotografió. No hay una narrativa específica, me estuve poniendo y quitando el vestido. Todos los elementos que aparecen en las fotografías pertenecían a mi bisabuela, sus guantes, su bufanda, sus aretes, y lo hice de una manera casi lúdica. Más tarde, mi galerista de la época tenía el libro y decidió que quería exponerlo, y ya hice esta pieza, a donde incluyo el vestido de novia de la bisabuela, y pertenece a la serie que nació de esto, que se llama La novia puesta en abismo. Una puesta en abismo es cuando se pone un espejo frente a un otro y se reproduce hasta el infinito la imagen. Y entonces también es un juego de palabras porque, bueno, una novia puesta al abismo es como que se va a lanzar algo que no sabe y que quién sabe cómo le va a ir. Entonces la idea era también ponerlo un poco como en las ferias y que las personas se pudieran ver con el vestido puesto. Aquí está un poco alta, aquí está para altas, pero el techo era tan alto que queríamos un poco que también la novia flotara en el espacio. So I'm just going to say very quickly, this piece it's called The Bride Mise en Abîme. It was done in 1997, and it's my great-grandmother's wedding dress, and she gave it to me 5 days before dying, and for many, many years I didn't know what to do. And then I did this sort of private performance, putting on and taking off the dress, and from this
a woman photographer took photographs of me putting on the dress, and we did a little book, and years later it became an installation. And I didn't know why my great-grandmother had given me the dress, and then I found out that she had been very unhappily married, so well. Y de esta pieza nos saltamos a esta pieza, casi 15 años o más. Y también esta pieza, como la otra, empezó, como dice Karen, en una suerte de performance privado. Surgió de un libro también, como esa, porque dos otras artistas y yo, estábamos en un coloquio sobre Carla Lonzi, de un libro que escribió Carla Lonzi en los 80s, que se llama Autorretrato, y estábamos en la sala de tocados, en la salle de Poix, de Antoine de Galbert, en la Maison Rouge, y saliendo de ahí dijimos, tenemos que trabajar en colectivo entre mujeres, y eso fue también el origen de un grupo de mujeres artistas que tenemos. Y nos invitaron para poder participar en Book Machine en el Centro Pompidou, presentamos este proyecto y decidimos hacer las 3 tocados y autorretratos. Y estos son, y bueno, utilizo el alambre de púas desde el año 2000, porque estuve trabajando en Tijuana y para mí el alambre de púas significa la frontera entre los países, la frontera entre nuestro cuerpo y el cuerpo del otro y entre los seres humanos. De la novia transformado de manera más radical, podríamos decir a nivel formal. Ella utiliza en estas piezas que se llaman Ninfos di Solutio, vestidos de novia, imágenes de vestidos de novia que le fueron regaladas por amigas que se divorciaron de ella misma, ¿no? Y los transforma, ¿no? Formalmente para representar otras configuraciones, mandalas, imágenes florecientes que de alguna manera producen como una imagen de esperanza y de tranquilidad a través de esas experiencias dolorosas, ¿no? These images are called Ninfos di Solutio by Mercedes, and she uses images of women in wedding dresses, which were given to her by women who have been divorced, including herself, and she transforms them into more hopeful, tranquil, and positive images. So I'm going to invite her to talk a little bit about these pieces and what they mean for her. Yo también tengo una abuela que me pusieron su nombre, Mercedes, y que desde los 25 años me decía, oye, ya cumpliste 25 años, para cuándo te casas. Entonces, también platicando con Carmen nos daba mucha risa tener los nombres de las abuelas. Yo empecé con este proyecto hace como 15 años y empecé a rescatar fotos de novias que se divorciaron, porque las sentía como las sobrevivientes de un naufragio. Casi todas estas fotos que en algún momento estuvieron en un marco, en una sala, en un lugar importante de la casa, cuando el matrimonio se rompió, las quitaron de ese marco y las fueron a tirar muchas veces, una caja de zapatos, un cajón, o a lo mejor pudieron haber dado hasta la basura. Entonces, la primera foto que rescaté fue la de mi mamá, y casi siempre con las fotos venían una historia. Entonces, estuve coleccionando varias fotos guardadas, no sabía qué hacer con ellas, y después de varios años estudiando a Jung, dije, creo que quiero hacer un universo donde puedan existir sin necesidad de dar explicación, ni de disculparse, ni de nada. Y entonces empecé a hacer lo que de alguna manera les había pasado. Las copiaba, las recortaba y las trataba de volver a armar, después, o sea, de algo que se rompió, lo que yo podía armar con esos restos. Entonces me di cuenta que estaban saliendo como florecitas, que estaba yo muy contenta porque dije voy a hacer un paisaje, pero esas flores se volvían mandalas, que en la teoría junguiana las mandalas es la representación del uno mismo. Entonces dije, esto es como
como la reintegración de algo que se rompió. Entonces, de ahí cada de estas figuras, si se acercan, van a poder reconocer a una mujer. Hay unas que son bastante abstractas, pero son partes del vestido de novia de esa mujer que me dio su imagen. Y en las mascadas, ahí vienen esos universos ya compuestos. La de medio son puras mujeres de México, la azul de allá son de mujeres de Suiza, y este fue el primer universo que hice. Primero lo empecé a hacer yo en collage y después hice una colaboración con una artista en California que se llama Nancy Louise Jones y lo empezamos a trabajar en computadora. Con la Guadinche, esta es una pieza del 2012, pero es la primera vez que la muestro. Y primero pensé que no tenía nada que ver con las novias y lo que quise hacer era tener hacer de dos mujeres una. Y dos mujeres, tomé dos arquetipos muy importantes para la cultura mexicana, que es la Virgen de Guadalupe y la Malinche. La Virgen de Guadalupe siendo una imagen de esta Virgen que nos dicen que es la mamá del primer mexicano y que la queremos muchísimo. Y la Malinche, que es la mamá del primer mexicano y que nos enseñan a despreciar, porque en México decir malinchista es decir traidor. Entonces decía, bueno, con estas dos mujeres, ¿dónde quedamos el psique de las mujeres mexicanas, no? Entonces usé el cuerpo de mi mamá en su vestido de novia y puse mi cabeza. Cuando la gente me dice, es que está muy mal pegada, le digo, justamente era la intención porque es habitar un espacio que es incómodo, pero que es importante hacer el ejercicio de poderlo habitar. Entonces hice los rayos con estas piernas todas vanidosas y las burbujitas son senos que saqué de revistas pornográficas. Entonces este es la Guadinche. Piece in this room is part of a complex process-oriented work by Mercedes, which is called The Sweaters of Hierarchy, and which she did also between three nations, between the US, Mexico, and Switzerland, as is the case with her pieces below. Many of the pieces also have to do with this movement between countries and identities, which marks both of Mercedes and Carmen's life. Estas piezas tienen, como los de abajo, tienen mucho que ver también con el cuerpo y como poner nuestro cuerpo nos transforma, ¿no? Y cómo presentamos y conjugamos nuestros cuerpos con vestimentas, de alguna manera nos confronta con identidades, ¿no? Lo cual pues también comparte ciertas de las inquietudes del uso de los vestidos de novia, ¿no? Una de las cosas interesantes aquí es cómo a través de concebir de alguna manera imágenes que surgen desde la intuición, desde el sueño, ella los trabaja para hacerlos como objetos, en este caso los 4 suéteres que tenemos aquí, que representan 3 como arquetipos de la masculinidad, ¿no? El cura, el juez, el aristócrata, y el cuerpo desnudo y vulnerable de la mujer, ¿no? Y luego pone en juego, bueno, estos los realiza además a través de trabajo con mujeres migrantes y luego los pone en juego nuevamente como actividades performáticas, ¿no? So this piece is a process-oriented piece in which Mercedes, out of dream images, creates these 4 sweaters which represent archetypes of male identity and then the vulnerable female body, and puts them into play in performative activities, using herself and other women to put them on and then describe in
inscribe also, even in some of the images, how they feel when they use them and the different aspects that come up about the questioning of their identity through that process. La historia un poquito, como dice Karen, empieza cuando estoy escribiendo mi disertación, y para esta disertación estoy haciendo dibujos de todos los personajes de mis sueños en un periodo de 3 años. Entonces, estos personajes que sueño los dibujo y pienso hacer una gran pintura donde vivan todos, donde todos coexistan. Entonces, haciendo esta pintura me doy cuenta que es una pintura que se siente muy pesada, que de repente me cuesta trabajo estar en relación con ella. Entonces, como en el estudio lo tengo en mi casa, decidí un buen día que la iba a poner contra la pared porque me estaba afectando casi. Entonces dije, bueno, pues ahora para descansar me voy a poner a hacer unos dibujos. Y hice 4 dibujos de 4 personajes desnudos, usando estos 4 suéteres. Entonces era como dice Karen, el juez, el sacerdote, el cuerpo femenino y la nobleza. Entonces, hablando con una amiga que tiene un grupo de mujeres migrantes que tejen a mano, que se llama Stitching Borders, le dije, oye, ¿no sería bueno hacer estos dibujos, hacerlos realidad? Se los llevó a las mujeres, los tejieron, y después los empecé a usar en público. Entonces yo soy muy tímida, me cuesta mucho trabajo hablar en público y más me cuesta trabajo ponerme cosas en público y andar caminando con ellas. Entonces empecé a sentir con estos suéteres diferentes sensaciones y las empecé a apuntar, pero también esta plática la tenía yo con amigas que me empezaron a pedir si ellas pudieran usar estos suéteres. Entonces empezamos a filmar estas, yo les llamo, son como embodiments, habitar estos espacios. Y fue muy interesante porque a mí me daba muchísima vergüenza utilizar, aparte de que tuve muchos pleitos con mi marido. Pero a mí la vergüenza que me daba usar este suéter, para otras mujeres hacían lo prohibido y a unas hasta las correteaba la policía. Y entonces era muy interesante porque cada suéter hacía que la mujer contara diferentes historias que se podían ver desde el cuerpo. Entonces, fotografiamos todas estas performances, diferentes mujeres en diferentes lugares, Lourdes Valdés en México, Elizabeth Beristain en Estados Unidos y Daniel en Suiza. Fotografiamos todas estas experiencias y de ahí vinieron estas cajas negras que reportan, está la imagen y lo que está pintado a mano en rosas es lo que reportó la mujer cuando llevaba estos suéteres. Entonces me hacía pensar un poco en las cajas negras de los aviones que se rescatan después de que el avión se estrella, ¿no? Uh-huh. Entonces me gustó mucho cómo se reflejaba la sombra de la escritura en la imagen, porque los sentimientos siempre vienen de esa sombra, son cosas que no nos gusta, están en la sombra, no nos gusta realmente verlo afuera. Aquí en estas obras igual tenemos esto de capas de experiencia, ¿no? Que se acumulan y no quedan en un significado fijo, sino nos sugieren justamente toda esta carga efectiva, ¿no? Que está entre la persona, su cuerpo, la ropa o la prenda que se pone y las experiencias, ¿no? Y cómo, pues en ese sentido también estamos en constante proceso de reconstrucción y construcción y reflexión sobre nosotros mismos, un poco en tensión constantemente con lo que hay en la sociedad, ¿no? Y otra cosa que también me faltó decir es que a mí me interesan mucho los cuentos de hadas, y los cuentos de hadas, entre más los estudio, más
he encontrado que el recurso de las narraciones de cuentos de hadas y sueños ayuda a traer el material inconsciente. Entonces muchas veces estas narraciones nos ayudan a hablar de cosas que no hay palabras para poderlas expresar. Entonces, ahí hay también una línea que me une mucho con la producción y la propuesta de Carmen. Uh-huh. Y también me di cuenta, haciendo todo este ejercicio, me di cuenta que muchas de las narraciones de los cuentos de hadas son estas fuentes de poderes que están siempre confrontándose para ver cómo se alinean o quién gana o así. Entonces dije, de aquí vienen todas bastantes de las estructuras de nuestras narrativas. Uh-huh. Es una pieza que se llama El lugar bello, como habíamos mencionado, que ya se introduce en el video que está abajo, y que tiene también que ver con capas de memoria, historia, en este caso en un lugar específico en el norte de Francia, que estuvo un espacio donde surgieron una posible batalla en la Segunda Guerra Mundial. Han pasado varias experiencias que tienen que ver con violencias, y sin embargo en la memoria local, en la memoria social, hay cierto proceso de represión de esas experiencias. La gente dice no acordarse de lo que pasó, y bueno, eso le interesó mucho a Carmen cuando fue a este lugar donde pues habita desde hace tiempo parte de la familia de su marido, y empezó a pensar en como el carácter del lugar, en un bosque que justamente es el sitio también muchas veces de los cuentos de hadas, como un lugar un poco de sueño, de fantasía, de imaginación, ¿no? Y como el bosque que está en ese lugar y una casa casi que parece un castillo que está en el lugar, parecen como encerrar y haber sido testigos de esas memorias que las personas y sus cuerpos parecen haber olvidado, ¿no? Entonces, la pieza busca recoger mucho a través del trabajo específico también de materiales como alambre de púas, como plomo, como grabados en metal que sobreponen las hojas, imprimen las huellas de las hojas y los transforman en objetos duros, ¿no? Estas hojas como que se desvanecen, ¿no? Se convierten en objetos permanentes donde a la vez están sobrepuestos mapas de batallas planeadas que se crearon en los años 40, ¿no? Entonces, y los sonidos igual recogen las voces de los recuerdos, de las memorias, a veces contradictorias de las personas, ¿no? The memory of a particular place in the north of France, which was probably the site of a battle in the Second World War, but where the experiences of violence there have been in good part repressed by the people who live there, or they don't talk about them, but at the same time there are places and objects there, including the forest, again kind of a site of memory and fantasy as in the fairy tales, and also a house which is almost like a castle, which partially destroyed, where some objects which seem to be relics of this battle or of the experiences related to these violent occurrences took place. So out of these elements, Carmen has created a kind of diorama construction where she puts into play these different levels of memory and forgetting, and also kind of reproduces their imprint using these different materials, creating out of these kind of very soft ephemeral leaves. She creates these permanent plaques. She uses lead and barbed wire and other elements which remit us to violence, to talk about kind of these different levels of memory and
the affect and the different experiences which are both very much present and at the same time almost fading away through memory. So talk a little more about Bueno, this. Karen lo dijo maravillosamente, ¿no? Voy a contar brevemente cómo empezó este proyecto. Tenía que presentar un proyecto para una residencia de artista y presentar un proyecto sobre escultura en tela. Y estaba en nuestra casita del norte de Francia y estaba pensando de qué lo voy a hacer. Me subí al ático porque es uno de mis lugares predilectos, es donde están todos estos objetos con memoria, y me subí y encontré unas sábanas muy, muy viejas. Y entonces dije, bueno, voy a hacer un proyecto con estas sábanas. Cuando vi las sábanas dije, ¿qué vivieron estas sábanas? ¿Qué vieron? Y me empecé a cuestionar sobre el origen de estas sábanas. Estas sábanas habían pertenecido a esta casa de la cual habla Karen, que estaba a unos 20 kilómetros de ahí, de una casa que yo ni conocía, que había pertenecido a la misma familia, pero hacía más de 40 años la habían vendido. Y me puse a pensar sobre el significado de las sábanas, y las sábanas es como una segunda piel. Nacemos en sábanas, hacemos el amor en sábanas, nos morimos en sábanas, todo pasa alrededor de las sábanas. Y lo que quise hacer es que en el año 57 esta casa estilo castillo se había incendiado y había perdido una de sus torres. Y esta torre, en cierto sentido, estaba más presente en su ausencia que nada, y quise crear lo que le llaman como un miembro fantasma, un membre fantôme de esta casa, recreando la torre que se había incendiado con las sábanas como si fuera la piel, como recreándola un poco con el cuerpo. Y entonces me fui a la residencia, empecé a hacer la torre y dije, bueno, voy a investigar. Me fui a la biblioteca de la residencia, voy a investigar por internet qué es lo que pasó en esta zona, en esta casa. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que empiezo a investigar, y en el bosque que rodeaba la zona había habido una batalla en junio de 1940, cuando la armada alemana había venido a invadir. La armada británica había venido a defender el pueblo, y la batalla había sido en el bosque de esa casa, y yo no sabía, y la gente a mi alrededor o no sabía, o se había olvidado, o no sabíamos qué había pasado. Y entonces me empezó a poner en contacto con los sobrevivientes, porque mataron a 5 jóvenes soldados británicos ahí, 35 o más se fueron prisioneros de guerra. Me pongo en contacto con los descendientes de los prisioneros de guerra y empiezo a seguir las trazas de la historia de lo que pasó. Y después vuelvo al pueblo, empiezo a preguntar, la gente no se acuerda, y entonces digo, ¿qué hago con esta memoria? Yo nunca había ido a esa casa. Finalmente tuve la oportunidad de ir. Los vecinos de la casa nos dejaron pasar por el alambre de púas, nos metimos, y llego a la casa, llego al bosque. Era junio de 2015, exactamente, sin saber, exactamente 75 años después de esa batalla. Estoy en medio de ese bosque y digo, los pajaritos cantan, todo está precioso, pero aquí pasó esta tragedia y muchas otras, y entonces decidí tomar ramas de los árboles, porque eran árboles muy antiguos, y hojas, y utilizarlos como testigos de la memoria. Después hice unos moldes de las ramas, y eso sí, lo único que mandé a hacer fueron las ramas en resina que se hicieron en México y tienen alambre de púas dentro. Y después, con las mismas hojas, las puse en papel y hice cianotipos con el mismo sol, con la misma latitud, 75 años después, para que la memoria, en cierto sentido, quedara impregnada sobre las hojas. De esas hojas las dibujé en papel calca y las dibujé sobre, menos las grandes, esas son como abstracciones, las dibujé sobre placas de acero, que después yo misma recorté, les soldé unos pies, y después les hice fotograbado con imágenes de los planes de ataque, como dijo Karen, exactamente de junio de 1940, y diferentes imágenes de diferentes periodos de la casa. Y como dicen, algunos los metí en el ácido nítrico y algunos están más definidos que otros, pero pues finalmente el efecto es como el de la memoria, que como dicen, bueno, en inglés o en francés, que memory is rusty, la memoria est un peu rouillée, o sea que se va un poco. En la torre decidí grabar las frases de las cosas que escuchaba
que decían en la familia o en el pueblo, muchas veces eran contradicciones estas frases, las bordé con hilo fosforescente para que cuando la luz se apagara, estos secretos salían. Y es un poco como nuestro inconsciente, cuando bajamos la guardia, cuando estamos dormidos, cuando nuestros sueños, lo mismo que hablaba Mercedes, todos estos secretos, todas estas preocupaciones, contradicciones, salen a la luz. La obra de Mercedes. Sí, salen a la luz, ¿no? Entonces está también esa relación. Las voces que se escuchan son dos descendientes de la familia que leen las frases, una es actriz, el otro es mi esposo. Y están leyendo las frases. Elle avait 5 ans. Elle a été brûlée en jouant avec des allumettes à côté de son lit. La creación del sonido la hizo Chloé Catois, que trabaja en el teatro en Lyon, otra colaboración. Y el sonido, ella hizo con sonido de las hojas. Y la música que escuchamos también para mí es muy importante, es la música en arpa de Mercedes Gómez Benet. Yo había escuchado su concierto aquí hace 10 años, compré el disco y le dije, Mercedes, algún día me gustaría trabajar con tu obra. Se me había olvidado el título del disco, cuando estaba pensando hacer la música lo saco y ¿cómo se llama el disco? Ramas. Y entonces le pedí permiso a la disquera, a ella y al compositor y bueno, aquí está el sonido.